Ahora llega el momento de montar el extrusor. El extrusor es la parte de nuestra máquina que se va a encargar de mover o de empujar el filamento a través de estos elementos, el cuerpo del extrusor, hasta llegar al hot end. El hot end es la parte donde se va a fundir el plástico. Tenéis que saber que existen varios tipos de extrusores, fundamentalmente divididos en dos grupos. Los extrusores que extruyen de manera directa a través de este tipo de engranaje, o los de tipo Bowden. Como digo, la diferencia es la siguiente, que este, por ejemplo, va a tener en el mismo cuerpo todos los elementos. Va a tener el hot end, que es lo que funde el plástico, va a ir el motor en esta posición y vamos a tener los engranajes que van a hacer el empuje hacia abajo por ese agujerito para llegar a esta pieza. El de tipo Bowden, el motor va a estar separado, va a tener una polea dentada, normalmente son poleas metálicas, y va a empujar el filamento a través de un tubo que va a estar conectado al propio hot end. La diferencia fundamental es que con los de tipo Bowden, en el carro tan solo vamos a tener este elemento, no vamos a tener un carro pesado, se va a poder mover con mucha más agilidad, mucha más velocidad, y vamos a imprimir quizá con bastante mayor facilidad. La pega es que los del tipo Bowden no pueden realizar bastante fuerza, normalmente no tienen reductoras de este tipo, y emplean filamentos de 1,75 milímetros en lugar de filamentos de 3 milímetros, que es lo que yo normalmente uso. Elegir uno u otro a elección, el que más os guste, funcionan los dos de la misma manera. También tenemos que tener en cuenta que dentro de estos extrusores de extrusión directa hay muchos tipos. O sea, yo este que tengo aquí me lo he diseñado yo. Este es un extrusor un poco diferente, lo adapté para que tuviera esta pieza de aquí, pieza que va enganchada al carro que tenemos en nuestra máquina y donde va encajado esta parte que es el cuerpo del extrusor. En cualquier momento, si yo me canso de esto, pues lo quito y le tengo hecho adaptadores para poner aquí un lápiz, poder dibujar con la impresora, o ponerle un adaptador con la Dremel y poder fresar. Esa es la diferencia fundamental entre mi extrusor y el extrusor que vais a tener vosotros, que va a ser uno como este. Como veis, básicamente es igual. Aquí tenemos cogida para el motor, 3 agujeritos donde van cogidos, que serían exactamente igual que aquí. Y este orificio de aquí no sería más que para poner este tipo de rodamiento. En los dos encajaría de la misma manera y se utilizaría para poner el tornillo del extrusor. Este, como veis, es un tornillo dentado, un tornillo que es el que al final va a morder el filamento y lo va a empujar hacia abajo. Esto iría pasado por este rodamiento de aquí. Habría que colocar dos, uno en cada lado, uno aquí y otro aquí, y como veis quedaría alineado con el agujero por el que va a pasar el filamento. Esta pieza de aquí es el que va a hacer presión con otro rodamiento, otro de estos, que va colocado aquí, y va a hacer presión contra este tornillo. Lo mismo lo podéis ver en el extrusor que vosotros tenéis. O sea, vais a tener el orificio, vais a pasar por aquí el propio tornillo con los dientecillos ahí, y este rodamiento es el que va a realizar la presión, quedando al final pues de esta manera. Como digo, los extrusores de este tipo son todos iguales y se montan más o menos de la misma manera. O sea, puede variar la forma, la funcionalidad, puede variar algunos detalles, pero al final son iguales. Yo voy a montar este de aquí y cuando lo tenga montado os voy a enseñar también cómo quedaría montado el otro extrusor. Empezamos con el montaje. Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar el cuerpo del extrusor. El cuerpo del extrusor lo vamos a estar formado por esta parte, que es el cuerpo,
y por esta otra que es la que va a hacer la presión sobre el filamento con rodamiento. Lo que vamos a hacer va a ser meter estos rodamientos de esta manera, que queden bien presionados ahí. Vamos a meter uno en cada lado, que queden de esta manera. Y ahora este rodamiento de aquí habría que, con este trozo de varilla lisa, una varilla de métrica 8, lo pasaríamos por el rodamiento de esta manera, que quedara tipo eje, que rodara, y esto va encajado aquí haciendo presión. Pero antes de encajar esto, lo que voy a hacer va a ser preparar esta pieza. Como veis aquí tiene una especie de orificio para poner empotrada esta tuerca. Es una tuerca de métrica 3, la vamos a empotrar como vimos anteriormente con un soldador, y vamos a pasar este tornillo por este orificio y que agarre con esa tuerca en esta posición de aquí, pasando, como digo, el tornillo por esta pieza de aquí, y va a quedar pues de esta manera, agarrado ahí, pero va a poder abrir y cerrar. Bien, como veis ya tengo montado aquí el cuerpo del extrusor, le he puesto rodamientos en estos dos lados. Sobre estos rodamientos es sobre el cual va a ir el tornillo del extrusor, y también tenéis este rodamiento aquí, el cual he puesto pues con una varilla lisa de esta manera, y rueda perfectamente. Esta pieza la he cogido aquí, como os dije, he empotrado una tuerca en esa posición y paso un tornillo desde aquí hasta agarrar con esta tuerca, quedando la pieza totalmente móvil. Ahora pues pondremos este tornillo de esta forma, hacemos que los dientes más o menos coincidan con el agujero, y cerraría de esta manera, haciendo tipo sándwich entre los dientes del tornillo y el propio rodamiento. Esto es lo que va a hacer, presión sobre el propio filamento y va a empujar hacia abajo o hacia arriba, según gire en un sentido o en otro, el filamento. Para llevar a cabo este movimiento tenemos este engranaje grande, que es el que va a transmitir el movimiento hasta el tornillo. El tornillo lo podéis encontrar también de varios tipos. Este es un tornillo que, como veis, no tiene cabeza en ninguno de los lados. Existen tornillos que traen la propia cabeza y que entrarían pues en este orificio hexagonal de aquí. Yo, como no tiene cabeza, pues simplemente cojo una tuerca y lo enrosco de esta manera. Quedaría enroscado de esta forma. Esto todavía no lo voy a poner porque habría que poner el motor primeramente. Como veis, los agujeros donde va el motor quedan tapados. Hay que hacer que coincida con este agujerito de aquí e irlo apretando, pero al mismo tiempo el motor, al tener este engranaje aquí, no va a permitir mucho juego, por lo que habrá que poner primeramente agarrado el motor en esta posición, agarrarlo en uno de los orificios arriba y girarlo así para que entre. Una vez que entre y coincidan los dos engranajes, simplemente apretamos el resto de tornillos y lo quedamos ya en una posición fija. Lo mismo habría que hacer con este otro, o sea, sería agarrarlo en la parte de arriba, poner el engranaje grande y colocarle a este ya el engranaje chico y girar de esta manera hasta que coincidan los dos agujeros de abajo. Otra de las cosas que debéis de hacer antes de hacer todo este montaje es preparar el engranaje pequeño del extrusor, el que va agarrado al motor. Este engranaje, como vemos ahí, tiene un orificio en el que vamos a empotrar esta tuerca. Es una tuerca de métrica 3 y a esa tuerca va a agarrar este tornillo, que se mete por aquí, agarra la tuerca y hace presión con el eje del propio motor. Para empotrar esta tuerca aquí lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a coger el soldador
lo ponemos aquí encima y vamos entrándolo poco a poco, deshaciendo el plástico. Vemos que va entrando como si fuera mantequilla. Bien, le tenemos que dar poco a poco hasta que veamos que tenemos alineado ese agujero con la salida del otro agujero por el otro lado, por el que vamos a pasar nuestro tornillo. Este va a ser el resultado final. Tenemos aquí ya la tuerca empotrada y el tornillo que gira perfectamente y que puede hacer el apriete con el eje del motor aquí. Cogemos nuestro motor con la cara plana del eje hacia el tornillo, lo metemos y ahora simplemente pues realizamos el apriete. Apretamos y esto queda totalmente fijo y listo para seguir con el montaje. Para realizar el montaje de forma sencilla, una vez que ya tenemos todos estos elementos, como dije, vamos a agarrar el motor tan solo con el tornillo superior, de manera que esto puede hacer este movimiento. Lo abrimos, cogemos el engranaje grande y lo metemos aquí. Vamos alineando bien que esto entre y más o menos quedaría de la siguiente forma. Vemos que ahora debemos de alinear los dos engranajes. Eso va a venir marcado por el del motor, que es el que tenemos fijo y el que tenemos menos margen. Está aquí prácticamente pegado. Pues bien, vemos que entre el cuerpo del extrusor y el engranaje grande ha quedado un hueco. Ese hueco tenemos que ver más o menos cuánto es y cuántas arandelas debemos de meter ahí. En mi caso yo creo que van a ser un par de arandelas. Pues, quitamos esto otra vez, metemos aquí un par de arandelas que son las que van a hacer presión contra este rodamiento y ya tendríamos más o menos la posición. Una vez que tengamos ya las arandelas puestas en esa posición, simplemente sería bajar el motor, ponerle el tornillo en esta parte y hacer coincidir este orificio aquí para poner el tornillo en la otra parte, quedando ya un apriete definitivo de esta parte. Ya tenemos montado el extrusor. Como vemos, han quedado los dos engranajes totalmente alineados. Esto desliza bastante bien, ya las piezas están totalmente agarradas, el motor lo he agarrado con los tres tornillos. Y entre esta separación que tenía, al final le he puesto 3 arandelas. Lo de poner las arandelas simplemente para que esta pieza de aquí no se mueva hacia adentro, descuadrando lo que sería los dientes del tornillo con el orificio, que tienen que estar totalmente alineados. Pues bien, una vez que tenemos todo esto montado y vemos que ya está todo alineado y todo desliza bien, vamos a bloquearlo un poquito más para evitar que se mueva. Para ello, en la parte de atrás vamos a poner una arandela y tuerca para fijar la posición. Yo le voy a poner 2 tuercas, una normal y al final le voy a poner una tuerca de esta, una tuerca antirretornos para evitar que se mueva. A ver. Ya está, ya quedaría esto fijo y esto ya no se movería hacia ninguno de los lados. Luego le daré un apriete más y listo. En la parte de adelante, si vosotros tenéis un tornillo de los que traen la cabeza ya de tipo hexagonal, pues no va a hacer falta. Si como yo tenéis un tornillo de este tipo, que no trae tornillos en los extremos, pues simplemente pues, ponéis otra tuerca, como hemos hecho en esta parte, aquí, presionando y evitando que deslice o que giren las tuercas y que se descuadre esto. Esto lo hacéis pues, simplemente para asegurar que el montaje dura ajustado mucho más tiempo, aunque con el tiempo seguramente se desajuste y tendréis que volver a apretarlo. Una vez que tenéis esto, en vuestro caso, si tenéis el extrusor normal, el Jonas, ya esta pieza la pondréis directamente a la impresora. Iría agarrado al carro que ya tenemos colocado por estos dos orificios. Estos dos orificios irían cogidos con 2 tornillos
al soporte del extrusor que teníamos, que era el que deslizaba. En mi caso, lo que va a ir cogido a la impresora va a ser esta pieza de aquí, y esta va a ser la que va a encajar en esa posición. Lo siguiente que vamos a hacer en el siguiente tutorial va a ser ajustar los pasos de este motor, porque como cada uno vamos a tener un extrusor diferente, la relación de transformación entre estos engranajes puede ser diferente, podemos tener, como digo, diferentes elementos, no se va a mover lo mismo o no va a extruir la misma cantidad de plástico según lo que tengáis. Para ello vamos a configurarlo para que se mueva unos determinados milímetros por cada paso que dé este motor. Eso lo veremos, como digo, en el siguiente video tutorial.